En los rincones más silenciosos del campo, donde los caminos de tierra guardan secretos y las sombras del atardecer parecen contar historias antiguas, aún existen vidas marcadas por la lucha diaria y la esperanza persistente. Allí, entre pastizales que se mecen al viento y bosques que respiran con un ritmo propio, se tejen destinos que nadie imagina. Algunos nacen de la pérdida, otros del sacrificio, y otros, del encuentro inesperado entre dos almas que nunca debieron cruzarse. Esta historia nace en ese territorio invisible, donde lo humilde y lo grandioso se abrazan sin pedir permiso. Y donde una decisión aparentemente dura puede transformar el rumbo de muchas vidas. En medio de ese paisaje de mañanas heladas y noches estrelladas, un granjero llamado Mateo vivía bajo el peso de las expectativas familiares y la tradición del rancho ancestral. Acostumbrado a seguir órdenes y a no cuestionar la severidad de su hermano mayor, había aprendido a endurecer el corazón para cumplir con lo que se esperaba de él. Pero había algo dentro de Mateo que se resistía a esa vida rígida, una sensibilidad silenciosa, una empatía que no encajaba con la rudeza del mundo que lo rodeaba. Y fue precisamente esa parte de él, la más escondida, la que comenzó a despertar el día que recibió una misión que cambiaría su destino para siempre. En otro rincón del mismo valle, ocultándose del frío y de las dificultades de la vida, una mujer llamada Elena intentaba proteger a sus 3 hijos como podía. Viuda demasiado joven, había aprendido a sobrevivir con dignidad, reconstruyendo su mundo con las pocas fuerzas que le quedaban. La cabaña donde vivían era pequeña, frágil, pero representaba su último refugio en un mundo que parecía no tener espacio para ellos. Aunque la soledad la acompañaba como una sombra fiel, Elena jamás dejó que la desesperación apagara su amor por sus hijos. Ese amor era lo único que la mantenía en pie, incluso cuando la vida la empujaba una y otra vez hacia el borde. Los niños, ajenos al peso de los adultos, encontraban en el bosque un lugar para imaginar, jugar y olvidar por un momento las carencias que marcaban sus días. Cada risa suya era una chispa que iluminaba la oscuridad que amenazaba la pequeña cabaña. Y aunque el miedo de perder ese único hogar los perseguía en silencio, confiaban en la fuerza tranquila de su madre. Lo que ninguno sabía era que el destino estaba a punto de poner frente a ellos a un hombre que llegaría con intenciones muy distintas a las que terminarían guiando su corazón. A veces, las respuestas llegan disfrazadas de amenazas. Fue en una mañana fría, marcada por un cielo gris que presagiaba cambios, cuando el camino de Mateo se cruzó con el de Elena. Enviado por su familia para desalojarla y reclamar las tierras del rancho, él partió creyendo que cumpliría una obligación más, como tantas otras que había aceptado sin cuestionar. Pero el destino, caprichoso y sabio, tenía preparado un giro que ni él ni Elena podían prever. A veces, basta un instante, una mirada, una pequeña chispa de humanidad, para desmontar años de certezas y derribar muros internos que parecían indestructibles. Mientras Mateo avanzaba por el sendero, ajeno a lo que lo esperaba al final del camino, su espíritu se debatía entre la obediencia esperada y una duda silenciosa que comenzaba a crecer. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que aquella tarea no sería tan simple como firmar un documento o entregar un aviso. Había algo en el ambiente, una tensión suave, un presentimiento que lo acompañaba con cada paso que daba hacia la cabaña. En ese momento, todavía no podía imaginar que su vida entera iba a cambiar al cruzar esa puerta de madera desgastada. Elena, por su parte, empezaba el día como tantos otros, con preocupación, con esfuerzo, con el deseo de que nada malo ocurriera. No sabía que ese amanecer traería consigo al hombre que, sin proponérselo, se convertiría en la pieza faltante del rompecabezas que había intentado armar sola durante tanto tiempo. Tampoco sabía que lo que llegaría a su puerta no sería una amenaza, sino el inicio de una redención mutua. Porque hay encuentros que no buscan permiso. Simplemente suceden. Y cuando suceden, cambian todo lo que tocan. Así comienza esta historia, con un desalojo que nunca ocurrió, con un corazón que despertó sin querer, y con una familia que encontró esperanza en el lugar donde más temían perderlo todo. Un encuentro entre la necesidad y la bondad.
entre la soledad y la compañía. Entre dos almas destinadas a convertirse en hogar una para la otra, aunque ninguno lo supiera todavía. La mañana en que todo comenzó, el granjero Mateo ajustó el viejo sombrero de ala ancha y respiró hondo antes de subir a su carreta. El cielo estaba gris, cubierto por nubes densas que anunciaban un día difícil, casi como si la naturaleza presintiera el peso de lo que estaba por suceder. El camino hacia la pequeña casita al borde del bosque era silencioso, roto solo por el crujir de las ruedas sobre la tierra húmeda. Mateo sabía que debía cumplir una orden, pero algo en su interior lo mantenía inquieto. No quería admitirlo, pero la idea de desalojar a una mujer viuda en pleno invierno le incomodaba más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, el deber era el deber y el rancho necesitaba esas tierras. Así, apretó las riendas y avanzó con un nudo difícil en la garganta. Mientras cabalgaba, recordaba las palabras duras de su hermano mayor, quien administraba las cuentas del rancho familiar. No podemos seguir permitiendo ocupaciones, había dicho con un tono cortante. Mateo, el más sensible de los tres hermanos, sabía que la vida no era tan simple como lo pintaban los libros contables. Pero había prometido ayudar, demostrar que también podía tomar decisiones firmes. Aún así, cada metro que lo acercaba a la cabaña le hacía sentir como si estuviera traicionando algo esencial dentro de sí. El viento frío golpeaba su rostro, como queriendo despertarlo de un sueño que no quería vivir. Miró el horizonte y vio el humo tenue escapando de una chimenea, la casa estaba habitada. Se dijo que debía ser fuerte, aunque su espíritu estuviera temblando. La casita apareció entre los árboles desnudos, pequeña, humilde, con la madera desgastada por los años y la soledad. Mateo se detuvo unos segundos, observando cada detalle como si buscara una justificación para darse media vuelta. Pero no la encontraba. Escuchó risas suaves que venían del interior, risas de niños que jugaban sin imaginar que el mundo podía desmoronarse de un momento a otro. Eso lo golpeó en el pecho, haciéndole cerrar los ojos por un instante. Él también había sido niño, también había conocido la falta, también había visto a su madre llorar en silencio después de la muerte de su padre. La memoria lo quebró por dentro. Tragó saliva y bajó de la carreta con pasos lentos. No esperaba que la culpabilidad caminara tan pegada a sus botas. Al acercarse a la puerta, notó que el jardín abandonado tenía pequeños rastros de cuidado, un balde con agua, ropa infantil secándose en una cuerda improvisada, juguetes hechos a mano con madera y latas. Aquella pobreza no era descuido, era supervivencia. Eso lo desarmó aún más. Levantó la mano para golpear, pero se quedó inmóvil. ¿Qué clase de hombre venía a quitarle el techo a una familia que evidentemente lo necesitaba? Sus dedos temblaron en el aire, dudando entre avanzar o retroceder. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido suave. Allí apareció ella, Elena,
la viuda, con el rostro cansado pero amable, los ojos llenos de una fuerza tranquila que no esperaba encontrar. Se sorprendió al verlo, pero no tuvo miedo. Solo curiosidad. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó ella con una voz suave que tuvo el poder de desarmarlo por completo. Mateo intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había preparado un discurso formal, distante, casi frío, pero nada de eso encajaba frente a aquella mujer. Entonces escuchó pasos pequeños acercándose detrás de ella. 3 niños, de distintas edades, salieron tímidamente y se asomaron por la puerta. Tenían las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos llenos de esa mezcla de inocencia y miedo que solo aparece en quienes ya han sufrido demasiado temprano. Fue ahí, exactamente en ese instante, cuando algo se fracturó dentro de él. Como si una cuerda invisible se rompiera sin aviso previo. Todo el peso de su misión se volvió insoportable. Los niños no dijeron nada, solo miraron a Mateo con una mezcla de esperanza y desconfianza que lo dejó sin aliento. El más pequeño escondió el rostro en el vestido de su madre, mientras los otros 2 se aferraban a sus manos como si temieran que ella desapareciera. Mateo sintió un nudo quemante en el pecho, uno que no había sentido desde la muerte de su propio padre. Él conocía ese miedo. Sabía lo que era temer perderlo todo. El silencio se volvió pesado, casi sagrado, mientras él intentaba sostener la mirada de los pequeños. Fue inútil, se quebró por dentro. Todo lo que había escuchado en el rancho, todas las órdenes y obligaciones, empezaron a desmoronarse como un castillo de arena frente a una ola inesperada. Intentó hablar, aclarar la garganta, recomponer el porte de hombre firme que había ensayado mentalmente. Pero la humanidad lo traicionó. Su voz tembló, apenas un susurro escapó de sus labios. Elena lo miraba sin comprender, tratando de adivinar si aquel desconocido traía buenas o malas noticias. Ella estaba acostumbrada a malas noticias, se notaba en la forma en que apretaba los hombros y colocaba a los niños un paso detrás de sí, como una barrera protectora. Empezó Mateo, sin conseguir completar la frase. Los ojos grandes y oscuros de los niños lo observaban como si él tuviera el poder de decidir el destino de sus vidas. Y de pronto, entendió que, de alguna manera, sí lo tenía. Elena dio un paso hacia adelante, respirando hondo, tratando de reunir el valor que la vida le había arrancado demasiadas veces. Si viene por la renta, todavía no he logrado reunirla, dijo con un tono resignado pero digno. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Mateo. No se trataba de una excusa, ni de una queja. Era solo una verdad desnuda. Él sintió que el frío se le metía hasta los huesos, pero no era el clima, era la responsabilidad moral cayendo sobre sus hombros. Miró a los niños otra vez. Sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por la necesidad silenciosa de estabilidad. Y entonces Mateo comprendió que no era capaz de pronunciar la frase para la que había ido. Avergonzado, bajó la mirada, como si la tierra pudiera darle una respuesta que él no encontraba. ¿Cómo decirle a una madre sola que debía abandonar su hogar? ¿Cómo destrozar lo único que sostenía a esos 3 pequeños? La voz de su hermano, con sus exigencias y su lógica empresarial, comenzó a desvanecerse de su memoria. La realidad que tenía delante era más fuerte, más humana, más urgente. Mateo tragó saliva y levantó la mirada, intentando conectar con Elena de una forma sincera. Ella esperaba, rígida, casi resignada, sin saber que en los próximos segundos su destino estaba a punto de cambiar. Y lo estaría no por órdenes, sino por compasión. No vengo a cobrar nada, logró decir finalmente, aunque su voz sonó más rota de lo que hubiera querido. Elena parpadeó, sorprendida. Los niños también levantaron la cabeza, como si hubieran escuchado una noticia imposible. Lo que Mateo no se atrevía a confesar era que, en ese instante, su misión original había dejado de existir. Y al decirlo, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. El silencio volvió, pero esta vez con un calor inesperado.
Elena asintió lentamente, como si no supiera si debía creerle. La vida la había obligado a desconfiar, pero algo en los ojos de Mateo le transmitió honestidad. Los niños se acercaron un poco más, ya no escondidos, ya no temerosos, como si intuyeran que aquel hombre no venía a romperles el mundo. Mateo sintió que su pecho se aflojaba, como si por fin pudiera respirar después de un largo tiempo. No sabía qué iba a decirle a su familia, ni cómo justificaría el cambio repentino. Pero si sabía algo, no expulsaría a aquella mujer y sus hijos. Jamás. Si necesita ayuda, puedo traer algunas cosas del rancho, dijo Mateo sin pensarlo, sorprendiéndose a sí mismo. Elena lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza, como quien quiere creer pero teme hacerlo demasiado rápido. Los niños, en cambio, mostraron una pequeña chispa de alegría, tan pura que le calentó el alma. Mateo respiró hondo, aceptando en silencio la nueva elección que había hecho. Sabía que ayudarles podría traer problemas, discusiones, quizá incluso pérdidas materiales. Pero una vida vale más que una hectárea de tierra. Y en ese instante, él decidió ponerse del lado correcto de la historia. Al final, cuando la brisa fría recorrió la entrada de la cabaña, Mateo entendió que no había sido él quien cambió el destino de aquella familia. Fueron ellos, con su pobreza digna, su vulnerabilidad y su inesperada valentía silenciosa, quienes habían transformado el suyo. Se retiró unos pasos, sin dejar de mirar a los tres pequeños, que ahora lo observaban como si fuera una figura protectora recién llegada a sus vidas. Elena le dedicó una leve sonrisa agradecida, la primera en mucho tiempo. Mateo sintió que su corazón dejaba de ser de piedra. Y comprendió que el desalojo jamás ocurriría. El verdadero comienzo era ese. Durante los días siguientes, Mateo no pudo quitarse de la mente la imagen de los tres niños abrazados a su madre, mirándolo con esa mezcla de temor y esperanza. Mientras trabajaba en el rancho, golpeando la tierra con la pala o revisando el ganado, su mente regresaba una y otra vez a la cabaña en el bosque. Su hermano insistía en hablar de cuentas, de terrenos, de productividad, pero para Mateo, todas esas palabras se habían vuelto huecas. Había visto demasiado en los ojos de aquella familia como para seguir siendo el hombre frío que pretendía ser. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una misión que realmente importaba. Y esa misión no tenía nada que ver con expulsar a nadie. Cada noche, al regresar a la casa principal del rancho, se encontraba pensando en que podría llevarles al día siguiente. No quería que lo vieran como un benefactor, ni que sintieran lástima, solo deseaba ofrecer un poco de alivio. Recordó las veces en que su madre, después de la muerte de su padre, se quedaba sin comida pero aún así les preparaba algo caliente usando lo poco que encontraba. Él sabía lo que era tener hambre y fingir que no. Esa memoria lo movía como una brújula, guiándolo hacia lo correcto. Así, comenzó a separar discretamente alimentos, mantas y algunas herramientas que podían servirle a Elena para reparar la cabaña. No lo hacía por obligación, lo hacía porque su corazón ya había elegido. Una mañana, después de una noche de tormenta, decidió volver a visitarlos. El camino estaba lleno de charcos y la tierra húmeda pegaba a sus botas mientras avanzaba, pero no le importó. Llevaba un saco con pan fresco, algunas frutas, y un par de mantas que su madre había tejido años atrás.
Cada paso que daba le hacía sentir una extraña mezcla de nerviosismo y paz. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, vio humo saliendo de la chimenea y escuchó voces infantiles jugando. Aquello lo hizo sonreír sin darse cuenta. Esta vez no venía a cumplir ninguna orden, sino a ofrecer algo que no podía comprarse: humanidad. Elena abrió la puerta incluso antes de que él llamara, como si hubiera presentido su llegada. Tenía el cabello recogido de forma sencilla y el rostro marcado por el cansancio, pero también por una sorprendente determinación. Sus ojos se suavizaron al ver el saco que él llevaba. No tenía que molestarse tanto, dijo ella, aunque su voz dejaba entrever un profundo agradecimiento que no intentaba ocultar. Los niños aparecieron detrás de ella, como pequeños rayos de luz entre la penumbra matinal. Esta vez no se escondieron. El más pequeño incluso sonrió, tímido, pero genuino. Mateo sintió que la sonrisa del niño derribaba otro muro en su interior. Entró en la cabaña con cuidado, observando cómo todo allí estaba ordenado a pesar de la precariedad. Había remendado las cortinas, reparado la mesa, limpiado la chimenea. Era evidente que Elena estaba luchando por mantener un hogar digno a pesar de la adversidad. Mateo dejó las cosas sobre la mesa y notó cómo los niños se acercaban con curiosidad, como si nunca hubieran visto tanta comida junta. Aquello le apretó el corazón. Pensé que podría servirles, comentó él, tratando de sonar casual. Elena lo miró fijamente por un momento, como si buscara entender qué clase de hombre era él. Y algo en su mirada cálida le hizo sentir que por primera vez estaba siendo visto de verdad. Mientras hablaban, un viento frío se coló por una rendija de la pared, haciendo que los niños se abrazaran a sí mismos. Mateo lo notó de inmediato. Caminó hacia la ventana y observó cómo la madera estaba apolillada y debilitada. «Puedo arreglar esto», dijo sin pensarlo. Elena abrió los ojos, sorprendida. «No quiero ser una carga», respondió ella, con ese orgullo silencioso que nace de la necesidad de sobrevivir. Pero Mateo negó con la cabeza. «No es una carga. Es lo que se debe hacer». Y por primera vez, Elena creyó en esas palabras. Había una honestidad desarmante en él, algo que la vida no le había mostrado en mucho tiempo. Los niños comenzaron a mostrarle sus pequeños tesoros, dibujos hechos con carbón, una muñeca remendada, un carrito tallado en madera vieja. Cada objeto contaba una historia de carencia, pero también de imaginación y esperanza. Mateo se agachó para escucharlos, tratando cada palabra con la importancia que ellos merecían. Elena observó desde la distancia, con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura. No sabía por qué aquel hombre, que había llegado con la intención de desalojarla, se comportaba ahora con tanta calidez hacia sus hijos. Pero dentro de ella, muy en silencio, algo comenzaba a cambiar también. Después de un rato, Mateo salió a revisar el exterior de la cabaña y notó que el techo tenía filtraciones, la puerta estaba floja y la cerca casi caída. Cuanto más observaba, más claro le quedaba que aquella familia necesitaba mucho más que pan y mantas. Necesitaban un aliado. Un protector. Alguien que estuviera dispuesto a enfrentarse al mundo por ellos. Y aunque nunca se había considerado un hombre valiente en asuntos del corazón, descubrió que la idea de ayudarles no lo asustaba, lo fortalecía. Era como si por primera vez su vida tuviera un propósito auténtico. Elena salió a su encuentro, abrigándose con un chal remendado que dejaba ver cuánto frío pasaban allí. Ella no sabía cómo expresarle su gratitud sin parecer necesitada, pero tampoco quería dejar que el silencio apagase lo que estaban haciendo entre ellos. «Mis hijos no han sonreído así en meses», dijo con voz baja. Mateo la miró con sorpresa y un nudo en la garganta. Él no había hecho nada extraordinario, pensó, pero para ellos había significado el mundo. Y eso lo conmovió profundamente. Quizá era el destino, quizá era simple humanidad, pero algo los estaba uniendo sin que ninguno pudiera evitarlo. Mientras la tarde caía, Mateo preparó un plan improvisado, volvería con herramientas,
repararía la cabaña y encontraría una forma de convencer a su hermano de que aquella tierra no debía tocarse. No sabía qué excusa inventaría, pero sabía que lucharía por ello. Elena lo observaba mientras él hablaba de arreglos y posibilidades, y en su rostro apareció una expresión de alivio que ella misma no esperaba sentir. Por primera vez desde la muerte de su esposo, alguien estaba dispuesto a cargar parte del peso que ella llevaba sola. Alguien veía su lucha. Alguien veía su valor. Cuando llegó la hora de irse, los niños lo rodearon como si no quisieran que se marchara. El más pequeño le tomó un dedo con su manita tibia, y ese simple gesto terminó de sellar un lazo que Mateo ya no podría romper. Elena, con los ojos brillantes, le agradeció nuevamente, pero esta vez sin barreras, sin distancia, sin miedo. Él subió a su carreta sintiendo que dejaba atrás algo que no quería soltar, pero también sabiendo que volvería. No por obligación, sino por elección. Durante la noche, Mateo no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños reflejando una mezcla de alivio y necesidad, y la figura serena de Elena intentando sostener un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su conciencia le repetía una y otra vez que no podía fallarles. Sentía una inquietud profunda, una urgencia moral que no había experimentado nunca. Cuando la primera luz del alba entró por su ventana, ya había tomado una decisión: no solo los ayudaría, sino que los protegería, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. El amanecer trajo consigo un nuevo propósito, tan claro y firme como la tierra bajo sus botas. Antes de que el rancho despertara del todo, Mateo ya estaba en el granero revisando herramientas y escogiendo las que necesitaría para reparar la cabaña. Su hermano mayor lo vio desde lejos y frunció el ceño, desconfiado. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, cruzándose de brazos. Mateo sintió un pequeño temblor interior, pero no pensaba retroceder. Voy a revisar unas cercas viejas, mintió sin temblarle la voz. Su hermano lo miró con suspicacia, pero finalmente asintió. Mateo sabía que estaba desafiando los límites de la confianza familiar, pero por primera vez entendió que el silencio también era un acto de protección. No todo debía explicarse. No todo debía obedecer reglas frías. Con las herramientas cargadas en la carreta, Mateo emprendió el camino hacia la cabaña. El aire de la mañana estaba helado, pero a él le parecía que el mundo tenía un brillo distinto, como si algo dentro de él hubiera despertado. Los árboles se mecían suavemente, y a cada paso sentía que avanzaba hacia algo más profundo que una simple reparación. Cuando la cabaña apareció entre los troncos, tibia por la chimenea encendida, su corazón se aflojó. Había algo en aquel lugar que lo llamaba, como si su destino estuviera entre esas paredes humildes y gastadas. No podía explicarlo, pero lo sentía con una fuerza casi espiritual. Al escuchar el sonido de la carreta, los niños salieron corriendo con una alegría tan pura que casi lo hizo detenerse para contener la emoción. Era como si su presencia representara un rayo de estabilidad en sus pequeñas vidas. Elena salió poco después, con el cabello aún húmedo por haberse lavado en la mañana. Sus ojos, cansados pero cálidos, se iluminaron al verlo. No esperaba que volviera tan pronto, dijo, aunque en su voz había un matiz suave que revelaba que sí lo había esperado o deseado. Mateo bajó de la carreta sonriendo. Dije que volvería, ¿no? Y no rompo mis promesas, respondió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Mientras descargaba las herramientas, los niños se ofrecieron a ayudar, aunque sus manos pequeñas apenas podían sostener los objetos más livianos. Mateo los dejó participar, no por necesidad, sino porque vio en ellos un deseo inmenso de sentirse útiles, de formar parte de algo. Elena observaba la escena desde la puerta, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Había pasado tanto tiempo lidiando sola con todo que casi había olvidado cómo se veía la bondad sin condiciones. Y sin querer admitirlo, la presencia de Mateo la hacía sentir menos sola, menos perdida, menos condenada a la lucha interminable.
Mateo comenzó revisando la pared donde la madera estaba más débil. Cada golpe del martillo resonaba no solo en la estructura de la cabaña, sino dentro de él mismo, como si reparara también una parte rota de su propia historia. Los niños le hacían preguntas, lo seguían de un lado a otro, y él respondía con paciencia, con una ternura que ni sabía que poseía. Elena, por su parte, preparó una olla de caldo usando lo poco que tenía, queriendo retribuir aunque fuera de manera simbólica. El olor cálido del caldo se mezcló con el sonido de las herramientas y creó un ambiente extraño, uno que se sentía, por primera vez, como un hogar. A medida que avanzaba el trabajo, Mateo notó que la cabaña necesitaba más reparaciones de las que imaginaba. El techo tenía filtraciones serias, las ventanas estaban al borde de romperse y la puerta no cerraba bien. Cualquier otro hombre habría dicho que no valía la pena. Pero para él, sí valía. Valía cada gota de sudor, cada minuto invertido. Porque no estaba arreglando solo una estructura, estaba reconstruyendo la posibilidad de una vida digna para aquella familia. Elena se acercó en un momento y le ofreció una taza de caldo caliente. Sus dedos rozaron los de él por un segundo, apenas un instante, pero fue suficiente para que ambos sintieran un temblor silencioso. Mientras se tomaban un pequeño descanso, Elena se atrevió a compartir un fragmento de su historia. Le habló de su esposo, un hombre trabajador que había enfermado de repente y fallecido antes de que pudieran ahorrar lo suficiente para mudarse a un lugar mejor. Le contó cómo había llegado a esa cabaña casi por necesidad desesperada, sin otra opción para proteger a sus hijos del frío y del hambre. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, sintiendo cada palabra como un peso que quería ayudar a cargar. No la miraba con lástima, sino con profundo respeto. Aquella mujer había resistido tormentas que habrían destruido a muchos. Después de escucharla, Mateo sintió aún más claridad en su interior. Ya no era solo empatía lo que lo movía, sino una convicción firme: esa familia tenía derecho a quedarse, a reconstruir, a vivir sin miedo a ser expulsada. Y él sería quien garantizaría eso. Aunque aún no sabía cómo enfrentar la oposición de su hermano, sabía que la verdad debía salir a la luz en algún momento. No podía seguir ocultando sus visitas, ni las herramientas, ni las reparaciones. Pero enfrentarse a su familia sería un precio que pagaría con gusto si eso significaba proteger a Elena y a los niños. Al caer la tarde, la primera parte del trabajo quedó lista. La pared principal estaba reforzada, la ventana asegurada y la puerta podía cerrarse sin esfuerzo. Los niños celebraron como si fuera un milagro, saltando y aplaudiendo. Elena, con lágrimas contenidas, acarició la madera nueva como si fuera un tesoro. «Gracias, no sé cómo pagarte esto», dijo en voz baja. Mateo negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No tienes que pagarme nada». Esto, hizo un gesto hacia la cabaña, hacia los niños, hacia ella, es lo correcto. Y quiero hacerlo. Cuando Mateo finalmente se despidió, el cielo estaba teñido de un naranja cálido que iluminaba la cabaña renovada. Elena y los niños lo acompañaron hasta la carreta. Hubo un silencio suave, casi familiar, antes de que él subiera. Los niños lo abrazaron por sorpresa, rodeándole la cintura con sus brazos pequeños. Elena sonrió, pero en esa sonrisa había algo más, un brillo de esperanza que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Mateo tomó las riendas, pero antes de partir, la miró con una intensidad que ninguno de los dos pudo ignorar. Esa noche, de regreso en el rancho, Mateo caminó directo hacia el establo para guardar las herramientas. Esperaba encontrar todo en silencio, pero su hermano mayor estaba allí, revisando sacos de grano y con el ceño fruncido como si cargara una tormenta personal. «Te vi salir temprano y volver tarde», dijo sin rodeos, clavando su mirada dura en él. «¿Dónde estuviste realmente, Mateo?» Esta vez, el corazón de Mateo latió más fuerte. No podía seguir mintiendo por mucho tiempo, pero tampoco podía confesar la verdad sin estar preparado. Haciendo reparos en la propiedad, respondió con calma, intentando mantener su mirada firme.
Sin embargo, su hermano no quedó convencido. Algo en su silencio lo delataba, algo que solo un hermano podía notar. Esa misma noche, mientras cenaban, su hermano volvió al tema. Las velas iluminaban la mesa rústica y el sonido del viento golpeando las ventanas hacía que la discusión se sintiera aún más inevitable. Tenemos que limpiar las tierras del bosque, insistió el mayor. No podemos permitir que nadie se instale sin permiso. Mateo apretó los puños bajo la mesa. Antes, esas palabras le habrían parecido razonables, hasta lógicas. Ahora le parecían crueles. Quizás deberíamos reconsiderar, propuso con voz tensa. Su hermano dejó caer los cubiertos con fuerza. ¿Reconsiderar? ¿Desde cuándo te importa más una ocupación ilegal que el rancho familiar? Mateo cerró los ojos un segundo. No podía decir la verdad todavía, pero ya no podía seguir siendo indiferente. El peso de la confrontación lo acompañó toda la noche. No dormía, solo pensaba en Elena y en los niños. ¿Qué pasaría si su hermano decidía actuar por cuenta propia? Sentía un miedo nuevo, profundo, uno que no tenía que ver con él, sino con ellos. Antes del amanecer, salió nuevamente hacia la cabaña, esta vez movido no solo por compasión, sino por una necesidad urgente de protegerlos. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si una amenaza invisible se cerniera sobre el día. El aire era más frío, más inquietante. Mateo apretó el paso. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que ese día sería decisivo. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Elena recogiendo leña con los niños cerca de la entrada. El pequeño trataba de cargar un tronco demasiado grande y casi caía hacia adelante, pero Mateo lo atrapó a tiempo con un movimiento rápido. Con cuidado, campeón, dijo sonriendo, aunque por dentro ardía de preocupación. Elena lo miró sorprendida. Llegó antes de lo que imaginé, comentó con una leve sonrisa que suavizó el amanecer gris. Mateo respiró aliviado al ver que estaban bien, pero no quiso demostrar la inquietud que lo había llevado a apresurarse. Quise avanzar un poco más con las reparaciones, respondió. La verdad era otra, quería asegurarse de que nada ni nadie los amenazara. Mientras trabajaba en el techo, Elena subió con él para alcanzarle tablas nuevas. No era común que una mujer ayudara en altura, pero ella insistió. Mateo la observó mover cada pieza con fuerza y precisión, y sintió un respeto aún más profundo por su valentía silenciosa. No debería estar aquí arriba, le dijo él mientras clavaba un nuevo soporte. He hecho cosas más difíciles, respondió ella, mirando el horizonte con una expresión que mezclaba nostalgia y determinación. La vida me enseñó que nadie va a salvarme si yo no lucho primero. Mateo bajó la mirada, sabiendo que sus palabras eran verdad. Pero también sabía algo más, esta vez, si había alguien dispuesto a luchar por ella. A mediodía, los trabajos progresaban bien y los niños jugaban cerca, recogiendo hojas secas para hacer un pequeño montículo que pretendían encender como fogata. Elena los vigilaba mientras preparaba un guiso sencillo, usando ingredientes que parecían insuficientes pero que, en sus manos, se volvían generosos. Mateo observó la escena con un calor extraño en el pecho. Aquella mujer tenía el don de convertir lo poco en suficiente, de transformar carencias en hogar. Cuando ella lo llamó para comer, él bajó del techo con una sonrisa que no podía contener. Y mientras compartían el guiso, sintió que esa mesa improvisada tenía más amor que muchas mesas ricas donde había comido en su vida. Sin embargo, la tranquilidad no duró. Después del almuerzo, mientras Mateo reforzaba una viga exterior, escuchó el sonido inconfundible de una carreta acercándose con rapidez. Su corazón dio un vuelco. Reconoció ese sonido, era la carreta del rancho. Su hermano mayor apareció entre los árboles, con gesto tenso y mirada dura. Elena, al verlo, tomó a los niños de inmediato, como si un instinto antiguo le avisara de un peligro. Mateo dejó caer el martillo. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Así que aquí estabas,
dijo su hermano, sin necesidad de levantar la voz para sonar amenazante. ¿Reparando una casa ajena? ¿Dando techo a invasores? Mateo sintió como la sangre le hervía. Elena retrocedió, abrazando a los niños con fuerza. No somos invasores, murmuró con voz quebrada. Solo buscamos un lugar donde vivir. El hermano de Mateo la ignoró por completo, manteniendo la vista fija en su hermano menor. Te advertí que estas tierras no podían ocuparse. ¿Y aún así decides ayudarles? Preguntó, cada palabra como un golpe. Mateo respiró profundo. Era el momento que había temido, pero también el que sabía inevitable. No son una amenaza. Son una familia que necesita ayuda, respondió con firmeza. Su hermano se burló con un resoplido amargo. ¿Y desde cuándo te importa más una desconocida que el legado de nuestra familia? La tensión creció como una tormenta que se forma en segundos. Los niños se aferraban al vestido de su madre, temblando. Elena intentaba mantenerse de pie, aunque la angustia le cruzaba el rostro. Mateo dio un paso adelante, colocándose entre su hermano y ellos, sin pensarlo dos veces. No voy a permitir que los eches, dijo con voz firme. Su hermano abrió los ojos con incredulidad, como si no reconociera al hombre frente a él. ¿No vas a permitirlo? ¿Tú? Respondió, casi riendo. A pesar de la tensión, la tarde terminó con un extraño sentimiento de unión. Mateo siguió reparando por un rato más, pero ahora lo hacía con una determinación nueva, casi desafiante. Elena preparó una infusión caliente para calmar los nervios y los niños, aunque aún asustados, poco a poco retomaron sus juegos. Cuando llegó la hora de irse, Mateo se despidió con una mirada profunda que hablaba más que cualquier promesa. Volveré mañana, dijo nuevamente. Y esta vez, lo dijo sabiendo que su hermano haría todo lo posible por impedirlo. A la mañana siguiente, Mateo salió del rancho incluso antes de que el gallo cantara. Apenas había dormido, repitiendo en su mente la escena del día anterior. Sabía que su hermano no dejaría las cosas así, que su visita no había sido solo una advertencia, sino el inicio de un conflicto mayor. Sin embargo, nada de eso importaba frente a la decisión que ya había tomado en su corazón. Preparó un saco con clavos, más madera, comida y un abrigo extra que había guardado para el invierno. Cada objeto que colocaba dentro simbolizaba su resolución. Esa familia necesitaba protección y él se la daría, aunque le costara todo lo que conocía. El camino hacia la cabaña se sentía diferente aquella mañana. Había una sensación de urgencia en el aire, como si los árboles mismos susurraran advertencias entre sus ramas. La helada de la madrugada había cubierto el suelo con un brillo plateado que crujía bajo las botas de Mateo. Su respiración salía en nubes blancas, rápidas, tensas. Aún así, no disminuyó el paso. En su mente, veía los ojos de los niños, la mirada preocupada de Elena, el temor silencioso que había quedado flotando después de la llegada de su hermano. Y cuanto más recordaba, más firme se volvía su determinación. No permitiría que nadie les arrebatara el único refugio que tenían. Al llegar, vio a Elena cerca de la entrada, recogiendo ropa del tendedero que había quedado rígida por el frío. Los niños estaban sentados junto al fuego interior, intentando calentar sus manos pequeñas.
Cuando lo vieron, corrieron hacia él con una alegría que lo desarmó. Volvió, dijo el mayor, con una mezcla de alivio y emoción. Elena se acercó con una expresión suave, pero en sus ojos aún quedaba el rastro del miedo de ayer. No pensé que vendría después de lo que pasó, confesó en voz baja. Mateo bajó la mirada solo para tomar aire, luego la sostuvo con firmeza. Dije que volvería. Y siempre cumplo mis palabras. Decidieron avanzar con las reparaciones antes de que el clima empeorara. Mateo instaló nuevas vigas en el techo y reforzó las paredes más frágiles. Mientras trabajaba, los niños le alcanzaban clavos y tablas pequeñas, tratando de ayudar como podían. Cada gesto, por pequeño que fuera, hacía que Mateo sintiera algo creciendo en su interior, un cariño profundo, inesperado, que lo impulsaba aún más a protegerlos. Elena, por su parte, mantenía el fuego vivo y preparaba una comida sencilla, pero con el corazón puesto en cada movimiento. Cada tanto, miraba a Mateo desde la puerta con una mezcla de admiración y preocupación, como si temiera que su presencia fuera demasiado buena para durar. A mitad de la mañana, mientras Mateo clavaba una tabla en lo alto, escuchó nuevamente el sonido de ruedas aproximándose. Una carreta. Su corazón se tensó. Esta vez no era su hermano, la carreta era más pequeña, tirada por un solo caballo, y el conductor era un hombre delgado, con sombrero viejo y actitud nerviosa. Elena palideció. Es el encargado de las tierras del condado, susurró. El hombre bajó sin saludar y revisó la cabaña con una expresión de desagrado profundo, como si aquello ofendiera sus sentidos. Han recibido quejas, dijo con frialdad. Esta propiedad no está autorizada para ser habitada. Deben desalojar en un máximo de 3 días. Elena sintió que el mundo se le desmoronaba. Sus manos temblaron. Los niños se acercaron a ella, buscando protección. Mateo bajó del techo de inmediato. ¿Quién presentó las quejas?, preguntó ya sabiendo la respuesta. El hombre lo miró de reojo. El dueño de estas tierras del rancho vecino. Su hermano, me imagino. La frustración ardió en el pecho de Mateo, mezclada con una furia silenciosa. Ellos no tienen a dónde ir, replicó. No es mi problema, respondió el funcionario. Solo cumplo mi trabajo. Firmó un papel, lo dejó clavado en la puerta y se marchó sin mirar atrás. El sonido de la carreta alejándose dejó un vacío amargo en el aire. Elena se llevó una mano al rostro intentando contener las lágrimas, pero no lo consiguió. No puedo volver a perderlo todo, murmuró con voz quebrada. Los niños se aferraron a su falda, como si temieran ser arrancados de aquel lugar. Mateo sintió un impulso tan profundo que apenas lo reconoció como suyo. Se acercó, tomó los hombros de Elena con suavidad y la obligó a mirarlo. No voy a dejar que los echen. ¿Me oye?, dijo con un tono tan firme que incluso ella, en medio de su desesperación, quedó en silencio. Encontraremos una solución. Cueste lo que cueste. Sus palabras no eran una promesa vacía, eran un juramento. Después de un momento, Elena respiró hondo, tratando de recuperar la calma. ¿Y si no hay solución?, preguntó con un hilo de voz. Mateo negó lentamente, decidido. La habrá. No voy a permitir que mi hermano decida el destino de ustedes. Los niños lo miraron con una confianza que lo conmovió hasta lo más profundo. Esa mirada, tan pura, lo hacía sentir fuerte, invencible, capaz de pelear contra cualquier obstáculo. Y en ese instante, Mateo entendió algo más grande que él mismo, ya no solo era un hombre ayudando a una viuda. Era un hombre defendiendo a una familia que ya sentía como suya. El resto del día continuaron trabajando, aunque el ambiente estaba cargado de tensión. Cada golpe de martillo parecía una declaración de resistencia. Cada tabla nueva era un acto de desafío. Elena se sorprendía al ver la determinación de Mateo, y aunque el miedo seguía habitando su pecho, también nacía una chispa de esperanza que no había sentido desde hacía años.
Al caer la tarde, la cabaña se veía más sólida, más fuerte, como si estuviera respondiendo al esfuerzo conjunto y a la voluntad de seguir de pie. Había algo simbólico en ello, estaban reconstruyendo no solo un hogar físico, sino la posibilidad de un futuro. Cuando Mateo se preparaba para irse, Elena lo acompañó hasta la carreta. La luz del atardecer caía sobre ellos, tiñendo el aire de tonos cálidos que contrastaban con la incertidumbre del día. No sé cómo agradecerle, dijo ella, con la voz más estable. Mateo la miró fijamente. No tienes que agradecerme. Solo confía en mí. Hubo un silencio breve, intenso, en el que ambos entendieron que algo profundo los unía. Volveré mañana temprano. Y esta vez, no vendré solo. Ella lo miró con sorpresa, pero también con un brillo que él nunca olvidaría. Mientras se alejaba, supo que había cruzado un punto sin retorno. Y no se arrepentía. A la mañana siguiente, Mateo despertó antes del amanecer con una idea que le daba vueltas en la mente desde la noche anterior. Sabía que no podía enfrentar la situación solo, necesitaba aliados. Y aunque su hermano mayor dominaba las decisiones del rancho, no todos los miembros de la familia compartían su dureza. Su madre, una mujer justa y de corazón generoso, siempre había enseñado a Mateo a ponerse del lado de quienes menos tenían. Él sabía que, si alguien podía influir en la batalla que estaba por venir, era ella. Así que se dirigió hacia la casa principal, decidido a contarle la verdad, aunque eso significara desatar un conflicto familiar aún más grande. Cuando la encontró en la cocina, su madre estaba amasando pan con movimientos lentos y pacientes. Era una mujer de rostro sereno, marcado por los años pero lleno de sabiduría. Mateo se acercó y se quedó en silencio por unos segundos, buscando las palabras adecuadas. «Mamá, necesito hablar con usted», dijo finalmente. Ella levantó la vista, notando de inmediato la inquietud en sus ojos. «Dime, hijo», respondió con suavidad. Mateo respiró hondo y comenzó a relatar todo: la viuda, los niños, la cabaña deteriorada, las reparaciones, la amenaza de desalojo. Conforme avanzaba, vio cómo los ojos de su madre se humedecían. Cuando terminó, la cocina estaba en un silencio profundo. Su madre dejó la masa a un lado y tomó asiento, invitando a Mateo a hacer lo mismo. «Tu hermano me habló de esas tierras, pero no me dijo que había una familia viviendo allí», murmuró. Mateo sintió un nudo en el estómago. «No quieren escuchar razones. Dicen que es una ocupación ilegal. Pero mamá, ellos no tienen a dónde ir». Los niños, se detuvo, incapaz de seguir. Su madre apoyó una mano sobre la suya. «Hiciste bien en ayudarlos», dijo con firmeza. «Y seguirás haciéndolo. No permitiré que los echen sin compasión». Las palabras fueron un alivio inmenso. Su madre se levantó, limpiándose las manos en el delantal, y comenzó a preparar una cesta con alimentos, pan recién hecho, queso, verduras y una jarra de leche. «Llévaselo a esa familia», dijo. «Que sepan que no están solos». Mateo sintió que el corazón se le inflaba con gratitud. Su madre siempre había sido la columna moral del hogar, y ahora él comprendía cuánto necesitaba su apoyo. «Gracias, mamá», murmuró con emoción. Ella sonrió suavemente. «Y no te preocupes por tu hermano. Yo hablaré con él. No dejaré que la dureza gobierne esta casa». Esa última frase le dio a Mateo la fuerza que necesitaba para seguir adelante.
Con la cesta bien sujeta en la carreta y nuevas herramientas, Mateo emprendió camino hacia la cabaña. A medida que avanzaba, el sol comenzaba a elevarse, bañando el bosque en una luz dorada que parecía anunciar un día distinto. El aire frío cortaba la piel, pero dentro de Mateo había un fuego cálido que lo impulsaba. Pensaba en los niños, en sus risas pequeñas, en la sonrisa tímida de Elena. Sabía que ese lazo que se había formado no era casualidad. Era como si la vida le hubiera puesto una misión en las manos. Y él estaba dispuesto a cumplirla, sin importar las consecuencias. Cuando llegó, encontró a los niños afuera intentando encender una pequeña fogata con piedras húmedas. Elena estaba colgando ropa al sol débil de la mañana. Al verlo, se detuvo, sonriendo con un alivio que intentó disimular. Tenía miedo de que no viniera, confesó. Mateo bajó de la carreta con una sonrisa cálida. Dije que vendría, respondió, mostrando la cesta. Y traje algo para ustedes. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa y emoción. No, es demasiado, murmuró, aunque sus manos temblaban al recibir la cesta. Los niños se abalanzaron con alegría, maravillados por la comida. En ese instante, la cabaña pareció llenarse de vida. Mientras comían un desayuno improvisado, Mateo les contó que no estaba solo en esta lucha. Mi madre sabe lo que ocurre, dijo. Y quiere ayudar. La expresión de Elena cambió por completo. ¿De verdad?, preguntó, como si aquella noticia fuera un rayo de luz en medio de semanas oscuras. Mateo asintió. No permitiré que los echen. Ya no están solos. Elena inclinó la cabeza, luchando contra las lágrimas. No sé cómo agradecerle todo esto. Pero Mateo negó con suavidad. No tengas que agradecer. Lo hago porque es lo correcto, y porque ustedes importan más de lo que imaginas. Después del desayuno, Mateo continuó las reparaciones, reforzando la estructura del techo que aún amenazaba con ceder. Los niños, entusiasmados, ayudaban sosteniendo clavos y alcanzándole tablas pequeñas. Elena, aunque también quería ayudar, se dedicó a preparar algunas cosas para la posible inspección del condado, intentando ordenar lo que pudiera dar una impresión positiva. Pero en su mirada había un brillo nuevo, aquel brillo que aparece cuando la esperanza, por fin, comienza a tener forma. Cada gesto de Mateo, cada palabra amable, cada minuto de trabajo, estaba reconstruyendo no solo la cabaña, sino el corazón de una mujer que había vivido demasiado tiempo en sombras. A media tarde, mientras Mateo martillaba una última viga, escuchó pasos acercándose por el sendero. Su corazón dio un salto, temiendo otra confrontación. Pero al voltear, vio a su madre caminando lentamente hacia la cabaña, con un chal grueso y una expresión decidida. Elena se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Los niños se escondieron detrás de ella por reflejo. Mateo bajó de inmediato. «Mamá, ¿qué hace aquí?», preguntó sorprendido. Ella sonrió con dulzura. «Es hora de conocer a quienes estás protegiendo», dijo. Aquella simple frase cargaba un mensaje profundo, estaba allí para legitimarlos, para ofrecerles un lugar en su corazón. Elena, nerviosa, dio un paso al frente. «Señora, disculpe si hemos causado un problema», murmuró. Pero la madre de Mateo negó con suavidad. El único problema sería no ayudar a una familia en necesidad. Sus palabras hicieron que Elena rompiera a llorar en silencio. La mujer mayor tomó sus manos, ofreciéndole un abrazo cálido que derritió la dureza de años de sufrimiento. Los niños se acercaron con timidez, y ella los recibió con ternura. En ese momento, la cabaña dejó de ser un lugar aislado y se convirtió en el centro de un... Con el apoyo de su madre, Mateo se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Su hermano mayor era terco, orgulloso y acostumbrado a salirse con la suya. Solo era cuestión de tiempo para que tomara medidas más drásticas. Esa preocupación lo acompañó de regreso al rancho,
como una sombra persistente que no lograba sacudirse. Cuando llegó, encontró a su hermano en el granero, revisando documentos y mapas de las tierras del rancho. Mateo respiró hondo. Era momento de enfrentar la tormenta que había tratado de evitar durante años. Tenemos que hablar, dijo con firmeza, sorprendiéndose de su propio valor. Su hermano levantó la mirada, molesto, cansado de la tensión acumulada. ¿Otra vez sobre los invasores del bosque?, respondió con sarcasmo. Mateo sintió un impulso de corregir la palabra, pero se contuvo. Son una familia, dijo en su lugar. Una madre sola con 3 hijos. No tienen a dónde ir. Su hermano bufó. ¿Y eso qué importa? No es nuestro problema. Mateo apretó los puños, sintiendo un calor intenso en el pecho. Sí lo es. Porque son personas. Y no podemos tratarlas como si fueran basura que estorba las tierras. El hermano lo observó con incredulidad, casi como si no reconociera al hombre frente a él. Desde cuando te vuelves sentimental por desconocidos, espetó. Mateo sostuvo la mirada. Desde que vi lo que realmente viven. El hermano mayor se levantó y caminó de un lado a otro, claramente irritado. No entiendes cómo funciona esto, dijo. Si dejamos que esa mujer se quede, mañana vendrán 10 más. Y luego 20. Y perderemos el control de nuestras tierras. Mateo negó con la cabeza. No vendrá nadie más. Esa familia no está ocupando por abuso. Está sobreviviendo. Hubo un silencio tenso. El hermano golpeó la mesa con el puño. No voy a poner en riesgo nuestro legado por una desconocida. Mateo dio un paso adelante. Pues entonces tendrás que pelear conmigo. Porque no pienso echarlos. No esta vez. No en mi nombre. La declaración cayó como un rayo entre ambos. El hermano lo miró fijo, con una rabia contenida que parecía a punto de estallar. Te estás dejando manipular, dijo con voz baja y feroz. Esa mujer está usando tu debilidad. Mateo sintió cómo la ira le subía por la garganta. No hables así de ella. Ni de sus hijos. No tienes idea de lo que han pasado. Su hermano rió sin humor. Claro. La pobre viuda indefensa, y tú el héroe que viene a salvarla. Lo dijo con burla amarga, casi hiriente. Pero Mateo no retrocedió. Si ayudar a una familia que lo necesita me hace héroe, entonces sí, lo soy. Y no me avergüenza. El silencio se hizo aún más insoportable. La discusión quedó suspendida en un aire cargado. Finalmente, su hermano respiró hondo, como si tomara una decisión. Muy bien, dijo con frialdad. Si no haces lo que digo, te quitaré tu parte del rancho. No tendrás voz ni voto. Nada. Mateo sintió un golpe en el estómago. Era una amenaza real, una que podía cambiarlo todo. Pero después de unos segundos, levantó la cabeza, sereno. Si ese es el precio, lo pagaré. Su hermano abrió los ojos, sorprendido. ¿Prefieres perderlo todo por una mujer que apenas conoces? Mateo sonrió con tristeza. Prefiero perderlo todo antes de perder lo que soy. Y tú no puedes entender eso. Al regresar a la cabaña esa tarde, Mateo se sentía agotado, pero también libre. La decisión estaba tomada. Ya no había un pie en cada lado. Ahora estaba completamente del lado de Elena y los niños. Cuando llegó, los encontró recogiendo agua en cubos pequeños. Los niños corrieron hacia él con alegría, como si vieran llegar a un héroe después de una batalla. Elena se acercó después, notando la tensión en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. Mateo dudó un segundo, pero decidió ser honesto. Mi hermano quiere echarlos. Y me dijo que si sigo ayudándolos, perderé mi parte del rancho. Elena se cubrió la boca con la mano, horrorizada. No, no puedo permitir eso.
No quiero ser la razón de que pierda todo. Mateo tomó aire y negó lentamente. No eres la razón. Mi hermano lo es, por no ver lo que yo veo. Sus palabras hicieron que Elena bajara la mirada, conmovida. Aún así, no quiero arruinar tu vida, susurró. Él dio un paso hacia ella. Mi vida no se arruina ayudando. Se arruina mirando hacia otro lado. Y eso no pienso hacerlo. Elena lo miró con los ojos brillantes, llenos de una mezcla de gratitud, miedo y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. No sé cómo agradecerle, murmuró. Mateo sonrió suavemente. Solo sigue luchando. No estás sola. Intentando despejar la tensión, Mateo dedicó el resto de la tarde a enseñar a los niños a reforzar la cerca del jardín. Los pequeños trabajaban con entusiasmo, como si la simple tarea de mover madera les diera un sentido de seguridad. Elena observaba desde la distancia, con una expresión en el rostro que mezclaba ternura y vulnerabilidad. Ver a sus hijos reír, aprender y confiar era un regalo que no sabía cómo devolver. Y cada vez que su mirada chocaba con la de Mateo, algo cálido le atravesaba el pecho, como si el destino estuviera dibujando un camino que ella apenas comenzaba a comprender. Cuando la oscuridad empezó a cubrir el bosque, Elena lo invitó a quedarse a cenar. Era la primera vez que lo hacía, y Mateo sintió un calor inesperado en el pecho ante ese gesto. Cenaron sopa caliente alrededor de la mesa pequeña, con los niños contándole historias divertidas y Elena sonriendo tímidamente. Por un momento, todo parecía normal. Parecía una familia. Parecía un hogar. Mateo sintió algo que no sentía desde niño, pertenencia. Cuando la cena terminó y él se preparó para irse, los niños lo abrazaron y Elena lo acompañó a la puerta. Gracias por quedarse, dijo ella, casi en un susurro. Mateo inclinó la cabeza. Siempre que pueda, estaré aquí. Esa madrugada, Mateo apenas logró dormir. Las palabras de su hermano, frías y contundentes, resonaban en su mente como un eco persistente. Sin embargo, cada vez que dudaba, la imagen de los 3 niños abrazados a Elena aparecía para devolverle el coraje. Sabía que la situación había llegado a un punto crítico. Tenía que actuar rápido, antes de que el condado o su hermano tomaran una decisión irreversible. Se levantó antes de que saliera el sol y comenzó a preparar documentos, papeles antiguos del rancho, escrituras olvidadas que podían ayudarlo a encontrar un resquicio legal. Había pasado horas revisándolos, buscando cualquier detalle que pudiera servir como defensa. Y cuando por fin encontró una cláusula antigua que hablaba de derechos de uso comunitario, supo que había una pequeña esperanza. Con los documentos en mano, Mateo fue a ver a su madre. Ella estaba sentada en la sala, tejiendo en silencio, como si lo estuviera esperando. Hijo, algo me dice que hoy será un día decisivo, murmuró sin levantar la vista. Mateo se sentó a su lado y le explicó lo que había encontrado. Su madre lo escuchó con atención, asintiendo lentamente. Esa cláusula tiene peso. Podría detener el desalojo, dijo finalmente. Entonces, tomó la mano de Mateo con fuerza cálida. Estoy contigo. Pase lo que pase. Esa declaración le dio una seguridad profunda. Ya no estaba solo en la lucha. Tenía a la mujer más fuerte que conocía de su lado. Sin perder más tiempo, ambos se dirigieron al pueblo para hablar con el juez local, un hombre mayor pero justo, que había conocido a la familia de Mateo durante años. El juez revisó los documentos, frunció el ceño, y luego volvió a leer la cláusula con más detenimiento. Esta disposición es antigua, muy antigua, pero aún válida, dijo finalmente. Si demuestran que la familia no está dañando la tierra y que su presencia es temporal, puedo emitir una suspensión del proceso de desalojo. Mateo sintió que el alma le volvía al cuerpo. ¿Cuánto tiempo nos daría eso? Preguntó. Unos meses, quizá más, respondió el juez. Suficiente para regularizar su estancia o buscar una alternativa digna.
Fue como ver la primera claridad después de una larga tormenta. Con el documento de suspensión en sus manos, Mateo regresó al rancho sin demoras. Su hermano lo esperaba fuera del granero, brazos cruzados, expresión dura. ¿Y ahora qué planeas hacer?, preguntó, cansado de la confrontación. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, le mostró el papel firmado por el juez. Su hermano lo leyó, y su rostro pasó del enfado a la incredulidad. ¿Fuiste detrás de mí? ¿A buscar ayuda legal?, dijo con voz tensa. Mateo lo miró con calma. No fui detrás de ti. Fui detrás de lo correcto. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, su hermano apretó los labios. Estás destruyendo lo que nuestra familia construyó. Pero Mateo negó lentamente. No. Estoy honrando lo que mamá nos enseñó. La diferencia es que tú lo olvidaste. La tensión entre los hermanos quedó suspendida en el aire, densa y afilada. Sin embargo, por primera vez, fue el mayor quien rompió la mirada. Haz lo que quieras, dijo finalmente, con cansancio en los hombros. Pero no cuentes conmigo. Mateo no esperaba otra cosa. No lo hago. Solo te pido que no interfieras. Su hermano asintió con un gesto brusco y se alejó sin mirar atrás. Mateo sintió una mezcla amarga de tristeza y alivio. Había perdido una parte importante de su relación familiar, pero había ganado la libertad de actuar sin miedo. Y eso era un precio que estaba dispuesto a pagar. Con una determinación renovada, Mateo tomó la carreta y se dirigió a la cabaña. Cuando llegó, encontró a Elena sentada en el escalón, con los niños recostados en su regazo. Parecían agotados, emocionalmente drenados por la incertidumbre de los días anteriores. Al verlo, los niños corrieron hacia él con una esperanza apenas contenida. Elena se levantó lentamente, temiendo la noticia que él traía. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz quebrada. Mateo bajó de la carreta, se acercó a ella y le entregó el documento. No los pueden desalojar. No por ahora. Tienen protección legal. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas inmediatas, como si su corazón hubiera estado esperando ese respiro desde hacía meses. Ella se cubrió el rostro con ambas manos, dejando que las lágrimas cayeran sin contención. Los niños, sin entender del todo, sonreían y lo abrazaban, sabiendo que algo bueno había ocurrido. Mateo tomó las manos de Elena con ternura y las apartó suavemente de su rostro. Están a salvo, dijo con voz baja. No están solos. No más. Elena tembló, derrotada por el peso del alivio. No sé cómo pagarte esto, no sé cómo agradecerte por salvarnos, murmuró con un hilo de voz. Pero Mateo negó con suavidad. No busco pago. Solo busco que vivan sin miedo. Que estos niños crezcan con un hogar. Que tú puedas respirar tranquila. Eso es suficiente para mí. Cuando la emoción disminuyó un poco, los niños insistieron en mostrarle a Mateo un dibujo que habían hecho. En él, se veía una casita rodeada de árboles, 3 niños tomados de la mano de una mujer, y junto a ellos, un hombre con sombrero. Mateo sintió un golpe inesperado en el corazón. Sin decir una palabra, Elena observó el dibujo también, y sus mejillas se sonrojaron suavemente. Aquella imagen hablaba de algo que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar todavía, que él ya formaba parte de su historia. Que se había convertido en más que un protector. Que, sin quererlo, estaba ocupando un lugar en sus vidas. El resto del día fue distinto. Por primera vez en semanas, la cabaña no se llenó de miedo, sino de esperanza. Elena cocinó con una sonrisa tímida mientras los niños reían y corrían alrededor. Mateo reparó los últimos detalles del techo, tarareando sin darse cuenta. Todo parecía más luminoso, más cálido, como si el bosque mismo celebrara que aquella familia tenía, al fin, un respiro. Cuando cayó la tarde, Elena lo invitó a cenar nuevamente.
Y esta vez, cuando se sentaron alrededor de la mesa, ya no parecía una cortesía. Parecía una tradición que comenzaba a nacer. Al despedirse al final de la noche, Elena lo acompañó hasta la puerta con los niños dormidos cerca del fuego. La luna iluminaba la cabaña con una luz suave, plateada. Mateo tomó aire, sintiendo el peso y la belleza de todo lo que habían vivido. Mañana volveré, dijo, como siempre. Pero esta vez, Elena dio un paso más cerca y añadió algo que nunca antes había dicho, y esta siempre será tu casa. Mateo sintió como esas palabras se clavaban en su alma como raíces profundas. Sonrió, conmovido hasta los huesos. Entonces regresaré. Siempre. Y mientras se alejaba por el sendero iluminado por la luna, supo que aquel lugar, aquella mujer y aquellos niños ya no eran solo parte de su deber moral. Eran parte de su destino. Con el paso de las semanas, la cabaña dejó de ser un refugio improvisado para convertirse en un verdadero hogar. Las reparaciones que Mateo había iniciado se transformaron en proyectos completos, nuevas ventanas, un techo resistente, una cerca firme que rodeaba el pequeño jardín. Cada cambio físico era también un símbolo del cambio emocional que atravesaban todos. Elena comenzó a recuperar algo que creía perdido, la tranquilidad. Los niños, antes temerosos y retraídos, ahora corrían libres entre los árboles, riendo como si por fin hubieran recordado cómo se vive sin miedo. Y para Mateo, cada día era una confirmación de que había elegido el camino correcto, aunque ese camino lo alejara de lo material para acercarlo a lo humano. Su madre se convirtió en una visitante frecuente, trayendo comida, ropa y consejos que Elena recibía con gratitud profunda. Entre ambas mujeres nació un lazo inesperado, casi familiar, que llenaba el vacío que la viuda había tenido durante tanto tiempo. A veces, la madre de Mateo se quedaba a coser mientras los niños jugaban a sus pies, y en esos momentos, Elena sentía que la vida, por primera vez, le estaba devolviendo un poco de ternura. La cabaña vibraba con calidez. Era como si las paredes, antes desgastadas por la soledad, ahora respiraran acompañadas. Y Mateo, al ver esa escena, no podía evitar sonreír con un orgullo silencioso. Mientras tanto, el conflicto con su hermano mayor parecía haberse enfriado, aunque no del todo resuelto. El juez mantenía la suspensión del desalojo, y aunque el mayor del rancho seguía molesto, se había resignado a no intervenir, al menos por un tiempo. Pero Mateo sabía que algún día tendría que enfrentar nuevamente esas diferencias profundas. Aún así, algo había cambiado también en él, ya no temía esa confrontación. Sabía quién era y qué valores defendía. Y por primera vez en su vida adulta, su identidad no estaba ligada al rancho, ni a la herencia, ni a la obligación. Estaba ligada a aquello que había decidido proteger con el corazón. Una tarde de invierno, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el bosque, Mateo llevó a la cabaña una pequeña estufa nueva que había comprado en el pueblo. Los niños lo recibieron como si hubiera traído un tesoro. Elena, al verlo entrar cargando la estufa, sintió una punzada de emoción. No debió gastar tanto en nosotros, dijo con voz suave. Mateo la miró con ternura. No es un gasto. Es una inversión en ustedes, y en lo que estamos construyendo juntos. Elena bajó la mirada, sonrojada, sin saber cómo responder. La forma en que Mateo hablaba hacía que todo pareciera posible, incluso aquello que ella había temido soñar. Esa noche, la primera con la nueva estufa funcionando, la cabaña se llenó de un calor tan acogedor que los niños se quedaron dormidos casi de inmediato. Elena observó cómo sus hijos respiraban tranquilos y sintió un quiebre dulce en el pecho. Se acercó a Mateo, que estaba sentado junto al fuego, y tomó asiento a su lado. Durante un momento, ninguno habló. Solo escuchaban el crepitar de la madera y el viento afuera. Nunca pensé que volvería a sentir esto, confesó ella, con voz temblorosa. Esta paz, este hogar. Mateo la miró despacio, como quien contempla algo sagrado. Yo tampoco, admitió.
Pero creo que esto era lo que ambos necesitábamos encontrar. Con el tiempo, Mateo comenzó a compartir más de su propio pasado, las cargas que había llevado en silencio, el peso de las expectativas familiares, la sensación de no pertenecer del todo al mundo del rancho. Elena lo escuchaba con comprensión profunda, como si cada palabra suya encontrara un eco dentro de ella. Y así, entre historias compartidas y silencios que hablaban más que cualquier conversación, nació un vínculo que ya no podían ignorar. No era solo gratitud ni simple compañía. Era algo más profundo, más delicado, más verdadero, era afecto. Era pertenencia. Era, sin decirlo abiertamente, amor. Los niños, con su intuición pura, fueron los primeros en notar ese cambio. Se acercaban a Mateo con naturalidad, como si él siempre hubiera sido parte de sus vidas. Lo buscaban para jugar, para pedir ayuda, para mostrarle dibujos o historias inventadas. Y cada vez que uno de ellos lo llamaba tío Mateo, el hombre sentía una emoción indescriptible recorriéndole el pecho. Elena observaba esas escenas con una mezcla de felicidad y temor, felicidad porque veía a sus hijos seguros y amados, temor porque sabía que, si algún día Mateo decidía marcharse, el corazón de los niños y el suyo propio se partiría en dos. Una tarde, mientras el sol caía entre los árboles, Mateo se acercó a Elena mientras ella recogía ropa del tendedero. El aire estaba frío, pero la luz dorada daba a todo un tono mágico. He estado pensando, comenzó él, nervioso. Elena lo miró. ¿En qué? Mateo respiró hondo. En que tal vez ha llegado el momento de dejar de vivir con miedo al desalojo, a mi hermano, a lo que dirá el pueblo. Tal vez deberíamos pensar en algo más definitivo. Algo estable. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Mateo se acercó un paso más. Quiero decir, que no los quiero ver marcharse nunca. Quiero que esta sea su casa. Siempre. Y quiero estar aquí, con ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cálidas y frágiles como un copo de nieve. Elena sintió lágrimas brotar sin control. Era demasiado. Era inesperado. Era lo que siempre había deseado, pero se había prohibido soñar. Mateo, susurró. No sé si merezco esto. Él negó con firmeza. Lo mereces tú. Lo merecen tus hijos. Lo merecemos, porque esto que sentimos es real. Elena se cubrió la boca, temblando. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de dejar que la esperanza la abrazara. Y cuando Mateo tomó sus manos y las apretó contra su pecho, ella entendió que su vida había cambiado para siempre. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas frías, Elena y Mateo se sentaron junto a la chimenea, con los niños durmiendo a unos metros. No hablaron mucho más, pero no hizo falta. La decisión ya estaba tomada, aunque no se hubiera pronunciado en voz alta. Era un acuerdo silencioso, un pacto del corazón, formarían un nuevo comienzo. No importaban los obstáculos, ni el pasado, ni las amenazas. Lo que importaba era ese instante, ese hogar reconstruido con esfuerzo, ese calor que compartían, esa familia.